¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana donde el dato más impactante, sin duda, acerca de lo que es la situación económica y social en la Argentina son los indicadores de pobreza e indigencia que dio a conocer el INDEC. Números muy duros que no sorprenden, por supuesto, para nada, ¿no? Esta es la sensación que uno tiene. Teniendo en cuenta básicamente que el año pasado la economía cayó 10%, que el desempleo subió al 11%, que seguimos con una tasa de inflación que superó el ritmo de actualización de los ingresos promedio de la economía, con lo cual, está claro que cuando uno va actualizando la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, que son las líneas de pobreza e indigencia, lo que aparece es una población que evidentemente se ha empobrecido de manera significativa. Aquí ponemos los números en pantalla. A nivel país, la pobreza llega al 42%. Estos son datos del cierre del año 2020. En Mar del Plata el número es ligeramente inferior, 41.1%. Y cuando uno pasa a ver los datos de indigencia, en este caso hablamos de las personas que no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria. Ahí el número es bastante parecido en la zona del 10,5-10,80%, como usted ve ahí en pantalla. Se ha hablado mucho en estos días acerca de las causas de este fenómeno de empobrecimiento, le diría sistemático de la Argentina, pues está claro que la pandemia ha asestado un duro golpe a la situación económica y social, pero que estas cosas se venían desenvolviendo con esta tendencia desde hace, le diría, muchos años. Y por supuesto aparecen temas vinculados con lo que es la marcha de la inflación, un fenómeno crónico en nuestro país, sobre todo cuando las autoridades monetarias y económicas descreen de la relación entre la emisión de dinero y la tasa de crecimiento de los precios. También se habla mucho en estos días de lo que tiene que ver con el empleo, pero por ahí sin profundizar acerca de las causas de los problemas sistemáticos que tiene la Argentina para crear fuentes de empleo sostenible. Y en este sentido, le voy a mostrar una placa que refleja la impresión que tienen los inversores de la Argentina puesta en números. Otra vez volvemos, como habitualmente hacemos los que nos dedicamos básicamente a las finanzas, a mirar qué pasa con los bonos, qué pasa con el riesgo país. Y cuando uno ve que los bonos, que son casi los más baratos del mundo, yo lo decía la semana pasada, Venezuela, el Líbano, son otros países que tienen bonos por debajo de esta cotización que usted ve en pantalla, que corresponde a los bonos argentinos, y así todos nuestros bonos siguen cayendo. Esto es claramente el reflejo de la desconfianza que hoy tiene el público inversor. No solamente el inversor financiero, local e internacional, que toma decisiones acerca de dónde poner su dinero y que hoy por hoy está claro, los precios lo manifiestan claramente, no tienen confianza en la capacidad de repago de la deuda argentina, sino que además estos bonos que caen de precio hacen subir la tasa de financiamiento del país hasta niveles escandalosos, hasta cerrar los mercados de capitales para la Argentina, y también complican cualquier intento de proyecto de inversión porque, y esto es muy técnico, cuando uno tiene en cuenta estas tasas de interés y con un mercado tan chico como el que tiene la Argentina y con tanta inseguridad jurídica como la que padecen todos los agentes económicos que operan en nuestro medio, evidentemente los proyectos de inversión no tienen muchas posibilidades de ser llevados adelante, y eso es lo que conspira definitivamente contra la capacidad del país de generar puestos de empleo que saquen a la población de la pobreza con sueldos dignos y todo lo que usted ya conoce. Es lamentable que la dirigencia no termine de percibir la correlación que hay entre estas variables y lo que se termina viendo en el plano económico y social, pero por algo llegamos a la situación en la que estamos en el cierre del año 2020, y teniendo claro que este 2021 nos plantea un nuevo desafío, no solamente en términos sanitarios, que es lo que se está hablando mucho en estos días, porque evidentemente la pandemia vuelve a avanzar en lo que se define como la segunda ola, sino que además está claro que la Argentina sigue con las manos atadas, sin capacidad de recurrir a los mercados de capitales del exterior, necesitando acudir exclusivamente a la emisión de dinero para financiar el déficit fiscal, con lo cual, y a esto voy, difícilmente 2021 nos depare un panorama mucho más alentador que esta cifra que estamos viendo. Hacemos la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida hablamos de la actualidad del puerto de Mar del Plata. Los botones de alerta están conectados al centro de operaciones y monitoreo, y al accionarlos dan aviso a las fuerzas de seguridad para que concurran y se inicia el seguimiento a través del Sistema Municipal de Videovigilancia. Los comerciantes que deseen solicitar el botón de alerta pueden escribir a com
bit.ly/mardelplata.gov.ar. Y quienes deseen conectar sus cámaras exteriores de seguridad al COM deben ingresar a bit.ly/cámarascom. Prevenir es brindar más seguridad a los comerciantes y a los vecinos. Municipalidad de General Pueyrredón. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Arrancó el 2021. Con la billetera digital vas a poder disfrutar de nuevas promociones y descuentos durante todo el verano. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Y comenzamos entonces a desarrollar el primer tema esta semana aquí en Mercados y Empresas, que tiene que ver con la actualidad económica local. Y vamos a estar hablando en este primer tramo del programa de la situación del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, porque en breve Gabriel Felici está cumpliendo su primer año al frente del consorcio y bueno, tratando de llevar adelante las licitaciones vinculadas con un nuevo dragado para poner en condiciones los canales de acceso a el puerto local. Pero bueno, vamos a compartir ahora la charla que mantenía Javier Novoa en la semana con Gabriel Felici, presidente del consorcio portuario, donde habla en los primeros minutos del balance de este primer año de gestión que está completando. El 2020 ha sido muy difícil. Cuando nosotros arrancamos acá, en abril del 2020, ya estaba la pandemia y los cierres programados y demás. Si algo que nos preocupamos fue por tener los protocolos activados, entendiendo la necesidad de mantener el puerto operativo. Eso lo logramos. Tuvimos una época muy difícil, allá por agosto, septiembre, octubre. Ha sido muy dura en esa época. Ahí es donde entran la mayor cantidad de buques con contagiados, y también hemos tenido contagiados en la administración y del propio consorcio y en otros sectores también del puerto. Así que ha sido difícil, pero mantenemos la estrategia de, con buenos protocolos, con mucho cuidado, lograr que el puerto se mantenga productivo y trabajando. Justamente la consulta es cómo ha sido la aplicación de los protocolos a lo largo ya de este extendido tiempo. Bueno, sí, ahí yo siempre digo que tuvimos un apoyo muy importante, tanto de los gremios como de las cámaras y de prefectura, no me quiero olvidar. ¿Por qué? Porque gracias al trabajo en conjunto logramos avanzar y aprender mucho sobre cómo operar y cómo hacer esas operaciones, y gracias a esas operaciones que sabemos cómo realizarlas, que supimos cómo ir sumando voluntades y poder tomar decisiones acertadas, nos permitió que el puerto siga estando abierto y productivo, entendiendo que representa más del 30% de la capacidad económica de la ciudad de Mar del Plata. En un comienzo, cuando empezó la pandemia, llegaban buques con contagiados de distintos lugares, como sucedía en todo el mundo directamente. ¿Cómo se logró? ¿Qué fue la clave para vos para lograr que eso de un día al otro se detenga? En realidad lo que ocurre es que al principio los protocolos no eran seguros y no estábamos seguros de los caminos que teníamos que seguir. En la medida que pudimos ir avanzando en el desarrollo y en el trabajo y en el conocimiento de qué forma tratar cada uno de los temas que se nos presentaban en términos de lo que la pandemia nos exponía, logramos resolverlo, y de esa forma logramos poder avanzar, y seguimos operativos, siguieron entrando los buques y siempre lo hicimos con la máxima alerta en términos de estar seguro de que los protocolos que teníamos nos permitían resolver, seguir trabajando. Como detallabas hace instantes, es uno de los sectores más importantes en la generación de empleos, el puerto de Mar del Plata.
Con la pandemia obviamente esto se ha visto tocado, al igual que el resto de los sectores. ¿Se ha podido ir recuperando el sector, la generación de empleo, los puestos de trabajo? Bueno, lo primero que teníamos que lograr era mantener la actividad abierta y funcionando. El puerto de Mar del Plata representa 30.000 puestos directos entre lo que ingresan a trabajar habitualmente al puerto y aquello que se vuelca hacia la ciudad, y más de 70.000 puestos indirectos. Así que la importancia que tiene en cuanto al desarrollo de la ciudad, el puerto de Mar del Plata, es muy alto, y por eso es la responsabilidad de que esto se mantenga productivo. Y vuelvo a insistir, hubo un gran trabajo de las cámaras, de los gremios y de prefectura junto con el consorcio para encontrar caminos de solución a los problemas que nos planteó la pandemia y poder seguir trabajando fuertemente. Hoy estamos otra vez en un pico de la pandemia, evidentemente subiendo a un pico de la pandemia, y estamos otra vez muy atentos y proponiéndonos cuáles son las mejores herramientas que tenemos para resolverlo y mantener operativo el puerto. Y por supuesto, el primer año de Gabriel Felicia al frente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata tuvo, bueno, como dato destacado, ¿no?, el impacto de la pandemia en todas las actividades. Allí lo describía Felicia en términos de contagios, de protocolos, todo lo que dificultó la marcha de la economía en general y del puerto local en particular. Pero bueno, hay un dato esperanzador con respecto al futuro inmediato del puerto de Mar del Plata. Esto lo conversábamos incluso el año pasado con Emilio Bustamante, que es uno de los directores de la Terminal de Contenedores 2, en el sentido de que hay una decisión política del gobierno de la provincia de Buenos Aires de que las cargas que se generan en Mar del Plata y la región salgan definitivamente por nuestro puerto. Digo que esto es esperanzador porque marca un cambio de políticas, por lo menos de manera explícita, digamos, en las declaraciones que tuvo Kicillof cuando estuvo presente aquí en la ciudad de Mar del Plata, que bueno, hace pensar en que para que esto sea posible va a haber que llevar adelante obras de infraestructura que pongan en valor a la terminal portuaria de nuestra ciudad. Así que en el segundo tramo de la charla con Gabriel Felicia conversamos, por un lado, sobre el tema del dragado. Fracasó la primera licitación, en unos días, bueno, va a estar terminada la segunda. Y por otro lado, bueno, este tema de cómo hay que dotar de infraestructura al puerto de la ciudad de Mar del Plata para ponerlo en valor y que efectivamente sea un puerto de salida de las cargas que se generan en nuestra zona. Se presentó una sola empresa, compraron pliegos 10 empresas en el primer llamado. Nosotros ahora sacamos un nuevo llamado que está publicado desde ayer en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires, y esto es por un tiempo acotado, 10 días hábiles desde ayer es el tiempo que tenemos en esta nueva licitación. Ese es el camino. Hemos mandado nota a todas las empresas que compraron pliego porque pueden usar el mismo pliego, es la misma estructura, y sí es cierto que la empresa que se había presentado no era conveniente en la oferta económica, por eso la desechamos. Estamos en el camino legal que tenemos para transcurrir, que es esto de tener un nuevo llamado, en este caso con un tiempo acotado. Es una obra fundamental para el funcionamiento del día a día del puerto. Es una obra fundamental para desarrollar el puerto y para pensar el puerto en términos operativos desde otro punto de vista, permitiéndonos entonces que no tengamos solo, como decimos, en términos de logística, una sola línea como Maersk, que es la que tenemos actualmente, sino pensar en más líneas y pensar en desarrollar el puerto y resolver aquello para lo que el gobernador ha sido muy claro cuando vino y estuvo en Mar del Plata, en el puerto, y planteó claramente la necesidad de que aquello que se produce en la zona de influencia del puerto salga por ese puerto y no que recorra ruta para llegar, kilómetros para llegar a otro puerto. A ver, sobre 13.000 contenedores que aduana certificó en 2020, solo 2.400 salieron por el puerto de Mar del Plata. Nuestro desafío es construir que esa carga salga por el puerto de Mar del Plata. El dragado es una parte importante de ese desarrollo. ¿Qué otras obras de infraestructura se están desarrollando o se tienen en mente, teniendo en cuenta que con la pandemia es difícil avanzar y tiene un tránsito un poco más lento quizás que lo habitual? Bueno, lo que nosotros estamos trabajando también, que es fundamental y que también se anunció aquí en Mar del Plata ya hace unos varios meses, que estuvo el ministro Guzmán y estuvo Fernanda Raberta del ANSES, fue la posibilidad de la construcción de un nuevo muelle en el puerto de Mar del Plata. Obra que hace... Ninguna obra se hizo en el puerto, hace 60 años que no se hacen obras en el puerto de Mar del Plata. Es una obra que creemos que va a ser importante, histórica, y que nos va a permitir aumentar un 33% la capacidad de amarre del puerto de Mar del Plata, teniendo en cuenta que además tenemos como 30% de naves inactivas que impiden el normal funcionamiento del puerto de Mar del Plata también. Así que en las dos tareas estamos, son dos tareas importantes.
Respecto al tema desguace, hemos tenido una muy buena colaboración de toda la industria naval que tenemos en el puerto de Mar del Plata. Hemos sacado ya 2 buques, los 2 Charpescas, 57 y 58, y ahora nos están apoyando en el desarrollo del varadero de la base, de forma tal de poder tener un lugar donde hacer la tarea para los más de 50 buques que tenemos que desguazar. Todo eso son parte de obras muy importantes que tienen que ver con la operativa y con la posibilidad de desarrollo del puerto de Mar del Plata. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Arrancó el 2021. Con la billetera digital vas a poder disfrutar de nuevas promociones y descuentos durante todo el verano. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Cambiamos de tema en este tramo de mercados y empresas y pasamos ahora a hablar del tema restricciones, ¿no? Vinculadas por supuesto con lo que es el avance de la segunda ola de COVID-19, nuevas restricciones en el ámbito de la provincia de Buenos Aires que impactan en Mar del Plata y que por supuesto tienen muy preocupados a comerciantes y empresarios. Una preocupación que por lo menos se distendió un poco teniendo en cuenta que estamos transitando el fin de semana largo vinculado con los feriados de Semana Santa y que hasta el momento la circulación no se ha restringido de manera significativa, aunque claro, hay mucha preocupación acerca de lo que pueda pasar a partir de la semana próxima. Bueno, sobre este tema tuvimos oportunidad de conversar con Blas Taladrid de USIP Mar del Plata, que nos contaba de la siguiente manera cómo están analizando este avance de casos de COVID-19 y el impacto en las decisiones que toma el gobierno provincial sobre las actividades comerciales. Bueno, en principio aclarar que desde el gobierno nacional hicieron justamente una salvedad en una reunión que se realizó estos días en CAME, de que las restricciones no son restricciones a la circulación en ninguna parte del país, ¿no? Que es importante aclararlo, con lo cual no hay posibilidad de movimiento turístico. En segundo término, que la restricción en cuanto al horario que se impuso en la provincia de Buenos Aires de 2 de la mañana a 6 de la mañana, el efecto va a ser el mismo que hemos visto durante el mes de febrero. No afecta a la gran mayoría de los rubros, fundamentalmente a los rubros asociados a la entidad, solo afecta a la gastronomía y algún subsector gastronómico en particular por ahí y a la nocturnidad. Esto, como sucedió en la segunda quincena de febrero, no creemos que pueda llegar a afectar a que venga más o menos gente. Es un factor decisivo para que la gente venga este fin de semana de Semana Santa a Mar del Plata. Consultarte, Blas, el 2020 ha sido muy complejo, ha sido un año muy difícil desde lo económico. ¿Cómo lo han atravesado y cómo han empezado ya este 2021? Bueno, el 2020 ha sido un año totalmente excepcional. Esta pandemia hay 2 cualidades que tiene: la excepcionalidad y la imprevisibilidad, ¿no? Creo que son las 2 grandes cuestiones. Imprevisibilidad, acordémonos que fines de marzo no sabíamos qué iba a pasar porque estábamos casi todos cerrados o solo los rubros esenciales abiertos. Luego se liberaron rubros. En el mes de abril estábamos con los comercios cerrados, se empezó a trabajar sobre pruebas pilotos, primero para entregar con deliveries
y luego para ver si se podía llegar a abrir los comercios durante el mes de mayo. Sobre fin de mayo se abrieron los comercios y estaba la gastronomía cerrada, luego la gastronomía. Esta imprevisibilidad que fue haciendo que mes a mes se vaya viendo qué sucedía. Mitad de octubre no sabíamos si iba a haber temporada en Mar del Plata. Recién sobre mitad de octubre se dijo que a los propietarios no residentes se les iba a permitir el ingreso y en algunos municipios de la costa se empezó a permitir el ingreso y en diciembre empezaron las temporadas. La gran característica que tiene esta pandemia es la imprevisibilidad, con lo cual el 2020 fue totalmente excepcional y el 2021 va a seguir siendo excepcional y también muy imprevisible, con algunas lecciones aprendidas, pero con algunos otros desafíos que van a venir por delante. Si bien la temporada permitió empezar a acomodarse un poco, quizás empezar a arrancar de nuevo la maquinaria, se sabe que lo que viene es similar a lo que ya pasamos. Justamente lo que comentábamos es esto, la imprevisibilidad. En algunas cuestiones hay lecciones aprendidas, digamos. Sabemos que puede ser similares en algunas cuestiones, no sabemos si va a haber cierres o no va a haber cierres. Si uno ve otras partes del mundo, ya ha habido cierres, ha habido segunda ola, acá se está esperando que venga una segunda ola, con lo cual es totalmente imprevisible lo que pueda pasar a futuro. Sí hay algunas lecciones aprendidas. Aprendimos cómo de alguna manera trabajar con los protocolos, cómo atender, cuáles son las formas de cuidado. Hubo algunas herramientas que hubo el año pasado que posiblemente no haya este año, quizás haya herramientas nuevas. Entonces hay algunas lecciones aprendidas que tienen que ver con lo que transcurrimos el 2020 y algunas otras cuestiones que no sabemos qué nos depara el 2021 hasta que haya un universo de gente bastante grande para que se genere esta conocida como inmunidad de rebaño, que tenga la vacuna para poder transitar una vida lo más normal posible o volver a una normalidad como lo conocíamos. Ya hay algunos que dicen que esto ni siquiera va a llegar en el 2021, sino en el 2022. Esperemos ver qué pasa. Sí, lo que podemos decir es que el 2020 ha sido un año muy difícil para toda la actividad económica, que fue muy difícil los meses de abril y los meses de mayo, que se fue recuperando muy levemente durante el transcurso del año. Llegamos en Mar del Plata a los mismos niveles de venta interanual que en el 2019, prepandemia, en el mes de diciembre, con una caída de nuevo en los meses de enero y de febrero. En los próximos días también tendremos el mes de marzo, pero con una caída por una menor afluencia turística y una pérdida de poder adquisitivo, bueno, y un conjunto de situaciones que se dieron este verano, pero sobre todo la poca afluencia turística que hubo. Y ustedes recordarán también, hubo también muchos hoteles que ni siquiera abrieron sus puertas. Y hasta aquí entonces la opinión de Blas Taladrid, de UCIP Mar del Plata, acerca de las nuevas restricciones comerciales, bueno, también acerca de lo que tiene que ver con este 2021, que otra vez se presenta desafiante, ¿no?, en términos de avances de casos, de problemas sanitarios. Pero claro, como decía Taladrid, hay un dato importante, ¿no?, en lo que comenta, en el sentido de que si bien este año otra vez se presenta difícil, tenemos la experiencia del año 2020, con lo cual da la sensación de que el comercio, los negocios en general, las empresas, bueno, es probable que hayan aprendido a convivir, y probablemente esto lo podemos extender a la población en general, con el virus, de manera de no tener que paralizar las actividades económicas que tanto daño hacen en el tejido económico y social, ¿no? Y en este sentido está claro que los datos de pobreza e indigencia que dio a conocer INDEC esta semana son cifras que ponen de manifiesto lo difícil que es cerrar la economía digamos, en un contexto que ya venía difícil. Pero en el segundo tramo de la charla que vamos a compartir a continuación, Blas Taladrid nos cuenta, bueno, la situación hoy del comerciante y del empresario, porque está claro que ya se arrastra un año de cierres bastante importantes, de caída en los ingresos reales de la población, de parálisis, porque esto tiene que ver con las expectativas, básicamente lo que tiene que ver con las decisiones de compra de los consumidores. Bueno, todo eso obviamente está poniendo a los comerciantes locales en serios aprietos. En este caso lo que nosotros hemos visto es que en la temporada, como en otras temporadas prepandemia, siempre sobre las temporadas se alquilan más locales y se empiezan a quedar libres los locales luego de Semana Santa, que es como el fin de semana que culmina la temporada, más allá de que en qué mes caiga. En esta situación que vimos de locales que se iban volviendo a abrir,
que no se volvieron a abrir los locales en su totalidad, pero que se iban volviendo a abrir, lo que vemos es una transformación de rubros no esenciales y tradicionales, como es la indumentaria, los calzados, la marroquinería, rubros que fueron muy afectados por la pandemia. Los que se están abriendo ahora tienen que ver más con rubros esenciales en diferentes formatos, desde formatos muy básicos como pueden ser dietéticas, kioscos, almacenes, por ahí algunos más sofisticados, pero que también son esenciales, como pueden ser vinotecas, mercados más boutique, verdulerías boutique, lo cual hace que haya una pequeña transformación. Quizás o alguna de sus explicaciones sea la menor inversión que en algunos casos se hace, no en el caso de estos grandes mercados o los que son boutique, pero sí en el caso por ahí de una dietética. Y la otra es justamente el garantizar de alguna manera de que si se vuelve a cerrar un poco la actividad comercial por diferentes fases o diferentes sistemas que puedan llegar a reemplazar el sistema de fases, garantizar que al ser rubros esenciales se puedan mantener abiertos. Te hago la última consulta en esta falta de previsión que detallás que hubo a lo largo de todo el 2020 y que seguramente haya a partir del 2021. ¿Se le puede dar una seguridad al trabajador? ¿Desde el comercio se le puede asegurar su puesto laboral? ¿Está la posibilidad de mantener eso o llega un momento en el que se dificulta? Al comercio cada vez se le está dificultando más. Sin embargo, el comercio en Mar del Plata es un comercio fundamentalmente pyme. El comerciante pyme es el comerciante que está atrás del mostrador al lado del empleado y que viene haciendo un gran esfuerzo. Hizo un gran esfuerzo el 2020 para mantener el empleo y lo sigue haciendo durante el 2021. Realmente si hay algo que recalcar en el comerciante es el esfuerzo que ha hecho durante todo este año para mantener el comercio y para mantener la fuente de trabajo. Obviamente, aquel que cierra un comercio no puede ya ni mantener la fuente de trabajo del empleado ni su propia fuente de ingresos personal. Son casos extremos donde no da para más. Pero los comercios, mientras siguen abiertos, estamos viendo que están haciendo un gran esfuerzo por mantener a sus trabajadores, incluso cuando ya no hay tanto acompañamiento de los planes como había en un principio con los ATP, que al principio era un subsidio más grande, luego fueron créditos, hoy están los repros, hay algunos programas de acompañamiento del Estado, pero viene haciendo un gran esfuerzo el comerciante por mantener el empleo. Primero porque lo siente parte de la familia y segundo porque también de alguna manera cuesta luego también reemplazar ese empleado, ¿no? Esto estamos hablando del comercio, pero también Lucib representa la industria y en la industria es muy difícil formar una persona y reemplazarla, con lo cual el gran esfuerzo es por mantener toda la plantilla. También hay normas de que de alguna manera hoy hacen que se prohíban los despidos y que esto genere de que haya que mantener también esta seguridad para el empleado. Pero bueno, esto como siempre decíamos, hasta el momento último de un comercio donde ya no le queda otra posibilidad de seguir vigente y tiene que cerrar y bueno, y ahí lamentablemente se pierde el empleo del trabajador, pero también la fuente de ingreso del comerciante. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Alimento. Diversión. Trabajo. Higiene. Seguridad.
Crecimiento. Tradición. ¿Qué significa el agua en tu vida? Amala, ahorrala, valorala. Bien, enseguida vamos a estar hablando de lo que ha sido el panorama financiero de la semana, una semana corta pero con muchos datos, ¿no? De las bolsas internacionales sobre todo, porque, bueno, por ejemplo, en los Estados Unidos el índice Standard & Poor's 500 alcanzó un nuevo máximo histórico, las tecnológicas estuvieron un poco más rezagadas cuando uno mira lo que ocurrió en estos días con el Nasdaq en la bolsa americana, pero hay otros datos realmente interesantes de los mercados mundiales, como que las bolsas europeas en promedio han llegado a niveles que no se veían desde el año 2008. Esto está marcando un contexto financiero a nivel global realmente interesante, es como que se está anticipando, las bolsas del mundo básicamente se están anticipando a lo que puede hacer una reapertura más definitiva de las economías, con lo cual, bueno, hay datos esperanzadores allí. Más allá de que, como le mostré cuando compartíamos los datos de bonos en la apertura del programa, en la bolsa argentina obviamente siguen las dudas de siempre en relación a lo que es el contexto económico y financiero. Pero antes de pasar estrictamente a ese tema, vamos a compartir ahora la charla que mantenía Javier Novoa en la semana con Ignacio Mesa, que es el presidente del consorcio del Parque Industrial Mar del Plata. Hablábamos en el bloque anterior de lo difícil que está la situación para los comerciantes, básicamente por lo que es el impacto de la segunda ola de COVID y las amenazas que esto plantea en términos de nuevos cierres de las actividades comerciales o por lo menos de mayores restricciones. En el parque industrial, en la industria en general, el panorama uno puede decir que es bastante diferente, porque ya los datos que dio a conocer el INDEC en los últimos meses marcan que en promedio, por supuesto, se alcanzaron o se recuperaron los niveles industriales previos al inicio de la pandemia allá por los primeros meses del año 2019. Así que de esta manera, Ignacio Mesa, presidente del Consorcio de Parque Industrial, nos describía lo que está pasando en estos meses en el parque industrial de nuestra ciudad. Bueno, el parque ya a mediados del año pasado ya pasaba un poco las restricciones que hubo durante la pandemia y las cuarentenas, la industria se empezó a recuperar y ya para fines del año pasado estábamos en los niveles de producción prácticamente del año anterior. Así que, bueno, volvimos a tomar digamos, el impulso que ya tenía el parque, ¿no? El parque sigue siendo un atractivo para la industria de Mar del Plata, sigue habiendo ampliaciones de industrias nuevas que se están instalando. Y bueno, después cada rubro dentro del parque ha sufrido un poco más, un poco menos la pandemia, pero por suerte tenemos muchas industrias que son esenciales y que no han parado en la producción. Consultarte cuando comenzó la pandemia hasta que obtuvieron la aprobación, una vez que comenzó a trabajar de nuevo el parque industrial se destacaba la gran cantidad de trabajadores que hay aquí y los pocos o nulos contagios. ¿Cómo se logró eso? Sí, tuvimos por suerte varios meses para prepararnos, hubo mucho trabajo entre los empresarios, los sindicatos, los trabajadores, tomando medidas de precaución, se empezaron a aplicar los protocolos, hubo mucho personal que se cesanteó, mucho personal que empezó a hacer home office y muchas medidas dentro de las plantas, ¿no? Con el uso de barbijo, alcohol en gel, distanciamiento entre las oficinas, distanciamiento en los comedores, en los lugares de trabajo. La verdad que las empresas, sobre todo los trabajadores, han hecho un esfuerzo muy grande para cumplir con estas medidas y bueno, se pudo de alguna manera contener lo más posible hasta que en algún momento llegó, ¿no? Un fuerte, tuvimos allá por septiembre un aumento importante de casos, pero bueno, no hemos visto casos muy graves, así no hemos tenido por suerte y se pudo sortear, se sigue sorteando en realidad. La pandemia afectó a todos los sectores económicos sin ningún tipo de diferencia, obviamente aquí también debe haber afectado, pero como con el trabajo a lo largo de la pandemia, con lo que ya se lleva al 2021, ¿en qué lugar se encuentran comparando un poco los momentos pre-pandemia? No, yo creo que hoy ya estamos casi a niveles de producción pre-pandemia. Ya te digo, con algunos cambios importantes. Cada empresa, te digo, acá hay más de 60 empresas con rubros diferentes. O sea, te hablo en general, los niveles en general son similares a los del año anterior. Algunas empresas por ahí han crecido porque por ahí han tenido más demanda de algún producto en general. También impactó en algunas industrias, algunos productos que no llegan de abastecimiento importado, algunas industrias que en Buenos Aires estuvieron un poco complicadas, que se apoyaron en Mar del Plata, algunos sectores de la producción como alimentos que no ha bajado la producción y han crecido, hay alguna demanda del exterior que también se está llevando más producción.
Así que en general te diría que los niveles de producción son similares, no hubo, lo más importante, no hubo empresas que hayan quebrado o empresas que hayan despedido masivamente empleados. Así que creo que por suerte hubo un esfuerzo muy grande para sostener el trabajo, tanto de los empresarios, los trabajadores, y seguir sorteando esta situación difícil. Y como usted ve, Ignacio Mesa confirma de alguna manera esta lectura que hace el INDEC a nivel estadístico de lo que está pasando en distintos sectores industriales en la Argentina. Bueno, por supuesto haciendo un análisis estrictamente local de lo que está pasando en el Parque Industrial General Sabio de la ciudad de Mar del Plata. Decía Ignacio Mesa que incluso hay empresas de rubros esenciales que han logrado crecer en un contexto tan difícil, con lo cual, bueno, aquí hay una lectura favorable, ¿no?, acerca de lo que está ocurriendo en términos económicos en el sector industrial. Ahora, de cualquier manera, un tema siempre pendiente en el Parque Industrial General Sabio es la infraestructura, ¿no? Un problema que le diría que es casi recurrente en distintos ámbitos de la vida de los argentinos. En el segundo tramo de la charla, entonces, el presidente del Parque Industrial General Sabio nos cuenta cómo está hoy el parque en términos de las obras que se necesitan, por supuesto, para que lleguen nuevas empresas y se generen nuevos empleos. Bueno, es un tema que siempre queda un poco pendiente y que siempre insistimos en comunicar. El parque tiene posibilidades de seguir creciendo mucho, tiene un sector de ampliación que requiere infraestructura, en cuanto a que es calles, agua corriente, cloaca y resto de servicios, gas también, que siempre insistimos para que lleguen fondos para esta ampliación. Hay, a mediados del año pasado, en septiembre, apareció un crédito, una asignación, un subsidio de nación para parques industriales en todo el país, y bueno, sé que el municipio hizo una presentación para obtener alrededor de 60 millones de pesos que irían a asfalto dentro de la ampliación del parque, y que tenemos la esperanza que eso posibilite la llegada de más empresas todavía, porque está faltando esa infraestructura para nuevas empresas, ¿no? Justamente hablabas del trabajo del municipio, del trabajo de la nación. ¿Están conformes con cómo se están manejando? ¿Debería hacer falta un impulso más quizás? Sí, siempre de nuestro lado insistimos que hay que hacer un esfuerzo más grande todavía en tener mayor desarrollo industrial en Mar del Plata, porque Mar del Plata tiene un potencial muy grande en el desarrollo de la industria y quizá no están viéndolo bien desde los sectores de las autoridades, tanto nacional, provincia o municipal, de apoyar el sector industrial de la ciudad, tanto el sector pesquero, frutihortícola, el resto de las industrias, porque Mar del Plata tiene un montón de características, es una ciudad muy atractiva para inversiones, tiene muchas condiciones para crecer, pero hay que apoyarlo con medidas de infraestructura, como con ordenanzas, con leyes, un acompañamiento a la inversión. Creo que sería importante para darle ese impulso, ¿no? Al comienzo de la nota detallabas que hay algunas nuevas empresas implementándose en el parque, no de qué se trata en particular cada una, pero ¿se ve un crecimiento o que siguen llegando interesados para ser parte de este parque? Sí, hay un tema importantísimo que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, ¿no? El Mar del Plata necesita desarrollar lugares industriales porque ya quedaron muchas industrias que lo vemos dentro del eje urbano, dentro de los barrios de la ciudad, y que no permiten el crecimiento de las mismas empresas porque quedaron un poco como cerradas dentro de algunas manzanas, dentro del barrio, y la industria para crecer necesita espacio, necesita movimiento logístico, necesita un montón de servicios que es muy difícil darlo dentro de un barrio, y está complicando el desarrollo industrial. Por eso creo que Mar del Plata necesita una visión de medio y largo plazo, que empiece a sacar industria dentro de los barrios y lo lleve a lo que son los parques industriales, que es donde pasa el futuro de la industria, ¿no? La propia empresa, la que ya está establecida, la que ya tiene tiempo aquí instalada, sigue invirtiendo, están esperando, teniendo en cuenta la realidad que se está viviendo a nivel mundial. Mira, ya te digo, cada industria tiene su perfil, ¿no? Lo que en general te diría que Mar del Plata tiene una gran producción de alimentos, y los alimentos no han bajado en producción. Tenemos que seguir alimentándonos. El mundo demanda muchos alimentos de Argentina, porque Argentina tiene muy buena calidad de materias primas, ¿no? Desde la pesca, el campo, una serie de actividades que hacen un lugar importante para producir alimentos, y eso no ha caído en la actividad y no ha caído en la demanda. Además ha crecido y hasta han aumentado los precios de lo que es alimentos en el mundo. Hay una oportunidad de desarrollo en ese sentido, y Mar del Plata tiene, esto por mediciones de la universidad, Mar del Plata tiene delante de las ciudades del país que mayor producción de alimentos hay. Así que es importante ver esto, y el parque industrial, más allá de las empresas que abastecen la ciudad, muchas de las empresas del parque son exportadoras. Así que
tenemos doble ventaja, tener empresas que exporten y en el sector alimenticio sobre todo, ¿no? La industria petrolera también es una industria que está desarrollándose desde Mar del Plata con buenas posibilidades también. Así que hay un cúmulo de situaciones que hacen la ciudad con mucho potencial de crecimiento. Y hasta aquí entonces el panorama en el Parque Industrial General Sabio de la ciudad de Mar del Plata, por un lado con esta lectura alentadora, ¿no?, del primer tramo de la charla con Mesa acerca de que hay distintos sectores industriales que han logrado no solamente sostener sus niveles de actividad previos a la pandemia, sino incluso superarlos, ¿no? Obviamente hablamos allí de rubros esenciales, pero por otro lado, bueno, como siempre, ¿no?, la demanda, la necesidad de obras de infraestructura que amplíen la posibilidad que tiene nuestro parque industrial de recibir empresas, inversiones y generar empleo. Pero pasamos ahora entonces al panorama financiero de la semana. Esto lo vamos a hacer enseguida con el apoyo de los gráficos, pero le reitero que fue una semana muy buena para las bolsas del mundo. Otra vez la bolsa de los Estados Unidos, como siempre, ¿no?, se mira como referencia principal, el Standard & Poor's 500 en nuevos máximos históricos. Como decía anteriormente, el Nasdaq un poquito más rezagado, pero con una suba importante esta semana también. Y con otros mercados, Europa era el ejemplo que le marcaba, que están alcanzando nuevos máximos en muchos años, con lo cual parece que la tendencia positiva se está extendiendo, pensando por supuesto en una reapertura más marcada de la actividad económica le diría yo, en distintas regiones del mundo. Pero vamos a ver esto entonces con el apoyo de los gráficos. Comenzamos por el índice Standard & Poor's 500. Le decía anteriormente, el índice que agrupa a las 500 compañías de mayor capitalización bursátil en la bolsa de los Estados Unidos, que alcanzó en este cierre de semana un nuevo máximo histórico, casi en 4.020 puntos. Esta línea blanca horizontal que marcamos en la pantalla parece ser el objetivo de suba en esta etapa para el índice Standard & Poor's 500 en la zona de 4.136 puntos. Estamos hablando de un 3% arriba de los niveles actuales. Realmente un desempeño muy positivo que esta semana, digamos, alcanzó también las acciones de tecnología que venían más rezagadas, pero que viene siendo liderado este movimiento en las últimas semanas por las compañías energéticas, por los bancos y las industriales. Cuando pasamos a ver al índice Nasdaq, que agrupa principalmente las acciones tecnológicas, también vemos esta semana en particular un muy buen desempeño, 2.60% arriba el Nasdaq esta semana, pero todavía lejos de este máximo histórico que había alcanzado a mitad del mes de febrero por encima de los 14.000 puntos. Es un dato que hay que tener en cuenta porque, como les decía anteriormente, ¿no?, el nuevo impulso del S&P 500 viene liderado por otros sectores y no particularmente el tecnológico. Entonces, ahí aparece la duda desde el punto de vista técnico de cómo sigue el movimiento en la bolsa americana. Si siguen liderando estos sectores tradicionales, bancos, energía industriales, o si retoman el protagonismo las tecnológicas en los próximos días. Otro de los comentarios que le hice con respecto a lo que ha sido la semana de las bolsas internacionales tiene que ver con las bolsas europeas. Aquí lo que tomamos es un índice cotizante en los Estados Unidos, un ETF, VGK, un índice de la empresa Vanguard, que es el más operado en términos de acciones europeas en la bolsa americana. Y aquí el dato relevante es que alcanzó, con la suba superior al 1% de esta semana, un máximo que no se veía desde el año 2008. Por eso vamos un poco más acá con la historia de los precios en la bolsa de Europa, inclusive superando esta línea horizontal, que es una resistencia técnica sumamente importante. Así que este muy buen desempeño de las bolsas europeas en la semana dan señales de que el movimiento alcista que había arrancado por los Estados Unidos continúa expandiéndose a otros mercados. Por último, lo que mostramos habitualmente tiene que ver con la bolsa argentina, en este caso el índice S&P Merval, en dólares, convertido a dólares a través de lo que es el dólar de contado con liquidaciones. Aquí, por supuesto, tenemos que ir más atrás con la historia para mostrar que este era el máximo histórico de principios del año 2018. Esta es la caída de la pandemia, que dentro de lo que es el derrotero que ha tenido el índice Merval en dólares, es solo una etapa más de baja, y no el inicio de la baja como ha ocurrido en otros mercados del mundo. Bueno, la bolsa argentina sigue en una zona gris, sigue dentro de este rango que ha establecido entre $230
de piso y este máximo en la zona de 470. Viene acotando la volatilidad, pero aquí lo lamentable es que a pesar del muy buen momento que están teniendo otros mercados del mundo, la bolsa argentina no se suma a ese impulso positivo. Esta semana incluso en particular terminó con una leve desmejora, pero digamos importante desde el punto de vista relativo, cuando uno ve lo que pasa en otros mercados del mundo, del 0,26%. En síntesis, la bolsa argentina sigue sin una tendencia definida, sigue sin recuperarse de lo que ha sido la fuerte caída que sufrió desde los máximos del 2018. Hasta aquí entonces el panorama global de mercados, ¿no? Con estos índices de referencia que compartíamos, bien como siempre Estados Unidos, bien también Europa en estos días y el rezago natural, ¿no? De la bolsa argentina con nuestro país atravesando esas dificultades económicas y financieras que usted ya conoce. Hacemos la última pausa en el programa y enseguida compartimos la charla semanal con Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Arrancó el 2021. Con la billetera digital vas a poder disfrutar de nuevas promociones y descuentos durante todo el verano. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Bien, último tramo de mercados y empresas y tiempo entonces de conversar con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, para dar algunos detalles más, ¿no?, de lo que ha sido la semana aquí en la Bolsa Argentina. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Queremos que nos cuentes un poco qué destacarías de esta semana. Yo estuve comentando, digamos, de lo bien que anduvieron los mercados del exterior. Contanos lo que a vos te parezca oportuno en base a lo que viste. ¿Qué tal, Marcelo? Sí, en realidad fue una semana muy corta, ¿no? De solamente 3 días. Y bueno, lo que se ve es un poco más de lo mismo, ¿no? Los mercados de afuera siguen fuertes, o sea, alguna gente un poco temerosa ya de los valores que se van alcanzando, así como nuevos máximos, y bueno, sigue todo este tema de los CDR, a pesar de que quizás no se ha lucido tanto en las tenencias por el tema de la caída que tuvo el dólar del costado de liquidación. Claro. Así que bueno, eso sigue siendo lo que más busca la gente. Y quizás también... O sea, los bonos tampoco marcan nada, o sea, por más que lo tengan a Guzmán viajando y llevando noticias, pero en realidad todo va para atrás. O sea, los bonos siguen en una situación de liquidación. Y dice, por una noticia buena que leí, por lo menos como que el mismo gobierno salió a recomprar sus bonos, o sea que podría estar dándole un piso a esta caída grande que tenían los bonos. Pero todavía no se ve el recupero, vamos a decir, o sea, ese efecto no se ve. Sí, lo he leído como una noticia. Y después, bueno, no, o sea, te puedo decir, o sea, lo de las tasas que siguen alrededor del 30 y pico por ciento, 33, 32, 35, y hay muchísima gente también en ese nivel de tasas colocado esperando una definición del mercado, ¿no? O sea, hay mucha gente observando todavía. Así que nosotros lo que vemos es eso, o sea, seguimos con el tema de Estados Unidos a través de los CDR, bonos no se pueden comprar argentinos y las acciones quizás es el mejor precio que puedas encontrar por muchos años, porque también afuera con las de esas acciones que vale $4, el IPF vale $4.
Pero bueno, todavía no marca ninguna tendencia ni miras de que se vaya a dar vuelta ese mercado, ¿no? Bien, ahora Adriana, conversamos en la semana en algún momento sobre obligaciones negociables, ¿no? Y el interés que empiezan a mostrar algunos inversores para salir de lo que es este escenario desolador, diría, ¿no? De los bonos argentinos, los bonos del gobierno nacional y buscar bonos de empresas privadas. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y lo que estamos tratando de armar nuestras carteras mirando un poco las obligaciones negociables que realmente tengan cotización. Porque hay que recordar que uno va a comprar estas obligaciones negociables en el mercado secundario, no en la emisión de la obligación negociable. Entonces eso es lo que te trae, es que hay poco mercado. Quizás es para gente que quiere armar una cartera y permanecer hasta el vencimiento de la obligación. Se puede trabajar y lo bueno, hay muchas empresas que han emitido con dólares de legislación Nueva York, o sea, como para no estar alejados de cualquier tema de especificación. Pero bueno, esta semana estuvimos formando con distintas empresas, no sé, IRSA, Arcos, y bueno, estamos tratando de ver qué mercado tienen como para salir a hacer un poco más de difusión de este producto, que es en dólares y dólares de legislación Nueva York. Bien. Por último te pregunto por el dólar, que repuntó un poquito pero sigue tranquilo, ¿no? Sí. No se nota, o sea, muchas operaciones de compra. Nosotros estamos trabajando mucho con empresas que se han dolarizado en exceso o no, o sea, que el año pasado han quedado muy dolarizadas y para hacer frente a los compromisos tienen que salir a vender. O constructoras que venden, de repente están vendiendo alguna propiedad en dólares y bueno, o están construyendo, entonces necesitan hacerse de los pesos para pagar los insumos, pero en realidad hemos trabajado más con ventas que con compras esta semana. Bien. Adriana, muchas gracias por esta comunicación, buen fin de semana y hablamos desde el próximo lunes. Bueno, gracias Marcelo, hablamos la semana que viene. Hasta pronto. Conversamos entonces con la contadora Elena Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, y esta descripción de lo que ha sido la semana en la bolsa argentina. Los bonos, por supuesto, digamos, en un wait and see por parte de los inversores, no hay mucho interés ahí. Sí los CDRs, que reflejan el buen comportamiento de los mercados del exterior y esta natural búsqueda, ¿no?, de los inversores de nuevos instrumentos como las obligaciones negociables, que son básicamente bonos emitidos por empresas privadas que, bueno, pensando en legislación Nueva York, dan alguna cobertura en términos de renta en dólares, que es lo que están buscando habitualmente los inversores. Por último, vamos a compartir algunos datos más del mercado en estos días. Hablamos del dólar puntualmente y enseguida el stock de reservas internacionales y el balance de lo que ha sido el mes de marzo que cerramos. Pero comenzamos por el dólar con algún repunte, como usted ve en pantalla. El oficial sigue al ritmo habitual de devaluación, pero en este caso el de una semana corta, por eso esa suba del 0,12%. Y después en la bolsa, el contado con liquidación 0,81% arriba, 147,20. El MEP o bolsa 2,71% arriba, pero en este caso, si bien la suba parece importante, solo se está recuperando la caída de las semanas previas, con lo cual estamos hablando de un mercado cambiario en lo que tiene que ver con el dólar bursátil definitivamente tranquilo, ¿no? Aquí están interviniendo, por supuesto, las operaciones que hace el Banco Central para moderar la suba, es decir, abastecer la demanda, con lo cual es un mercado que está controlado en las últimas semanas. Y el blue igual, 141, termina la semana corta con una baja del 0,70%. Las reservas internacionales ahora con estos datos que usted ve en pantalla y la tendencia que veníamos marcando en las últimas semanas. Si bien hay superávit comercial, de hecho, los últimos datos que dio a conocer el INDEC hablan de un superávit comercial durante el mes de febrero de más de 1.000 millones de dólares. Está el tema de que las intervenciones del central en la bolsa para moderar la suba del MEP y del contado con liquidación hacen que se vuelquen dólares ahí. Con lo cual crece muy lentamente el stock de reservas internacionales. Este es un tema que siempre hay que seguir de cerca porque las reservas del central líquidas y propias, es decir, cuando uno descuenta las deudas, son realmente escasas en relación al tamaño de la economía en la comparación internacional. Las cifras marcan lo que usted ve en pantalla, una suba que no llega a los 100 millones de dólares durante el mes de marzo. Y la última información que compartimos ahora tiene que ver con el nuevo curso para inversores bursátiles que comienza el próximo 14 de abril en Mar del Plata Bursátil. Ahí tiene la información básicamente en pantalla. Estamos hablando de 10 encuentros donde analizamos los distintos instrumentos de inversión que hay en la bolsa argentina. Todos aquellos interesados en participar de estos encuentros de manera presencial o virtual pueden hacerlo, bueno, inscribiéndose o solicitando más información
al mail que vemos en pantalla, info@mdpbursátil.com.ar. Con esta información vamos llegando al cierre de esta nueva emisión de Mercados y Empresa. Le agradecemos la compañía durante esta hora donde compartimos la información de economía, negocios y finanzas de plano local e internacional. Nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.